Hello, bienvenidos. Gracias por hacer este tiempito para estar aquí en este seminario gratuito, una iniciativa de Cyber Security Solutions junto a la IRS. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, ya sea por la cámara web o también por audio. Así que, ¿qué es hoy día? Hoy día es un viernes 28 de enero y es el Día Nacional de la Privacidad de Datos. Por esa razón es que estamos aquí. Tenemos a dos expertos que nos van a hablar de esta materia. Nos van a hablar sobre todo en este evento que es una iniciativa para promover las mejores prácticas de privacidad y protección de datos en este seminario dirigido para ustedes, los preparadores de impuestos. Así que tenemos con nosotros a Marixa Rabinovich, que es la especialista de impuestos del IRS y la portavoz también de esta entidad. Muchas gracias, Marixa, por estar aquí. Un placer. Y también le damos la bienvenida a Horacio Maxonet, presidente, co-founder y CEO de Cyber Security Solutions. Bienvenido, Horacio. Gracias, Cecilia, un placer. Así que bueno, ambos expertos con amplia experiencia en este tema que nos preocupa a todos y que nos vienen a dar estos consejos que van a ser muy valiosos, no solamente para nosotros a nivel personal, sino también para sus empresas. Así que la sesión, vamos a explicar un poquito cómo vamos a hacer esta sesión. Esta sesión se va a dividir en dos grupos. La primera parte la va a ofrecer el taller Marixa, y luego va a continuar Horacio y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a que nos acompañen durante toda esta hora para que puedan recibir esta valiosa información. Así que vamos a empezar ya de lleno con Marixa. Así que te damos el paso, Marixa, para que tú inicies con la presentación del tema de hoy. Muy buenas tardes a todos y no sé cuántas personas estén participando de California, buenos días para algunos. De nuevo, estoy muy contenta de esta oportunidad que tengo para hablar con ustedes acerca de un tema tan importante y de verdad que estamos hoy conmemorando ese Día Nacional de la Privacidad de Datos y también tener conmigo a Horacio, una persona que les va a hablar desde el punto de vista de este tema que yo voy a tocar, pero de forma realista. Hoy yo estaré hablando de los consejos que el IRS tiene para los preparadores, pero no, hoy me complace de nuevo que tengo conmigo a Horacio y nos va a estar hablando de su punto de vista y proveyéndole más informaciones que sé que va a ser útil para los preparadores de impuestos. Bueno, el tema de hoy es de nuevo plan de seguridad informativa para los preparadores de impuestos. Permítanme un momentito que no lo tengo en slideshow. Y ahora, ok. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de unos consejos y unos pasos para que deben tomar los preparadores de impuestos. ¿De dónde vienen estos pasos? No sé cuántos de ustedes han escuchado del Security Summit. Esto es un grupo de personas, entidades, agencias de impuestos estatales que se reúnen. Es de nuevo un tipo de coalición que existen o fue creado en el año 2015 y de nuevo es un grupo que se dedica a tener discusiones a través del año. Ellos se reúnen en otoño, una vez al año, para hacer distintas discusiones dentro de este tema y proveernos con consejos. Pero durante el año también están en comunicaciones porque muchas veces pueden surgir unos incidentes importantes para que tienen que discutir, para que así nos provean información de lo que está sucediendo en términos de los crímenes cibernéticos. De nuevo, muchas de estas información que yo voy a estar proveyendo a ustedes viene como resultados de esas reuniones y de esas recomendaciones que recibimos. También dentro de esas recomendaciones, mucha de la información viene de la comisión de FTC, el Federal Trade Commission. Casi siempre se me hace más fácil decir esto en inglés.
Y esa es la agencia que tiene responsabilidad por la protección de datos. El IRS toma muchas de las recomendaciones que utilizamos en nuestros materiales para compartir con los profesionales de impuestos. Vamos a empezar cuál es el primer paso en términos de protección. Dentro de esta protección la conocemos como la Security 6 y son 6 medidas que recomendamos para los profesionales de impuestos. Y si usted ve, algunas de estas medidas es sentido común y estoy segura que muchos de ustedes toman esta práctica, pero para que sepan, algunas veces las filtraciones o las violaciones que suceden de estos datos de los contribuyentes, de sus clientes, algunas veces, aunque suene que a lo mejor cómo es posible, pero las consecuencias han sido resultados porque las personas, los profesionales de impuestos, algunas veces ese sentido común no los tomaron en cuenta en sus operaciones o las pólizas que tenía en sus empresas. De nuevo, algunas de ellas usted va a decir que es sentido común, pero para que sepan, nosotros dentro, nuestra oficina son la primera oficina que recibe estas querellas cuando han habido una violación de datos de los contribuyentes y a nivel nacional, de nuevo, nacional, pero es importante que sepan de 5 a 7 preparadores cada semana nos llaman con relación a un incidente en donde ha habido una violación de datos. Y vamos a hablar un poquito más tarde acerca de cómo suceden algunos de esos, pero vamos a empezar muy sencillo con algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Dentro de este paso 1 que se conoce como el Security 6, primero tenemos los programas de antivirus, que estoy segura muchos de ustedes ya conocen o los tienen implementados en sus propias computadoras personales. Tenemos los firewalls también. La tercera es autentificación de 2 factores. Estamos viendo ahora que muchas veces para acceder a nuestras cuentas nos envían un código a través de nuestro teléfono para poder acceder a lo mejor una cuenta a través de la computadora. Vemos esos 2 factores que se están utilizando mucho. Programas y servicios de respaldo para las computadoras. Qué importante es que la persona tenga un backup, que esa información esté de nuevo respaldada en caso de que la persona pierda todos sus datos o como está pasando también lo que conocemos en inglés como ransomware, donde el preparador llega una mañana en su oficina y prende la computadora y no puede accesar sus datos. ¿Qué tal si la persona no tiene un backup, si no tiene esa información reservada que puede ingresar de nuevo esos datos? Desgraciadamente, muchas veces cuando esto ocurre, hay un ransomware donde, de nuevo, el preparador viene y está cerrada su computadora y hay un mensaje indicando que debe pagarle a la persona que tiene posesión de sus datos. Muchas veces, cuando eso pasa, aunque usted ponga la información de nuevo para atrás, varias cosas pueden pasar. Una, que ya esos datos han sido comprometidos. ¿Cómo? Ya se está vendiendo muchas veces en el internet, como llamamos, en el dark web, donde hay operaciones ilícitas en donde se venden ese tipo de información. Desgraciadamente, muchas veces, aunque usted recupere la información, que tenga suerte que recupere la información o la ponga de nuevo en su computadora, esa información ya ha sido de nuevo vendida. Importante también que cuando pase eso, usted consiga los servicios de un profesional para estar segura que no tiene programas maliciosos, porque muchas veces de qué vale que ponga la información de nuevo en la computadora cuando a lo mejor hay un programa malicioso. Quinto, tenemos codifique su unidad, muy importante, y utilizar lo que le conocemos como un VPN, Virtual Private Network. ¿Cómo se empiezan? Las personas algunas veces se empiezan, ¿y cómo yo empiezo a asegurarme que hago esos pasos del Security 6? Una de las cosas que recomendamos es que revise su póliza de seguro profesional, porque muchas veces estas también tienen coberturas para robos de datos. Por lo tanto, ustedes deben verificar
si su póliza actualmente tiene ese tipo de seguro. También puedes revisar la publicación 4553 del IRS que se llama Safeguarding Taxpayers' Data. Esa publicación es una publicación excelente. Es una publicación excelente porque además de la información que les va a proveer esa publicación, pero tiene una lista para crear un plan. Las personas, de nuevo, algunas veces no saben cómo empezar un plan. Y tiene una lista de verificación. De hecho, que Cecilia ha cogido ese checklist que provee esa publicación y ha hecho la traducción en español. Por lo tanto, esta información se va a compartir con ustedes y les exhorto que las miren. Por ejemplo, ese checklist va a proveerle qué cosas ustedes deben ver en términos a los empleados. Por ejemplo, usted le hace, verifica a quién está empleando. Por ejemplo, pudiese ser que usted emplee a una persona, no le hace un background check, como decimos, y que sea esa persona haya tenido en el pasado unos incidentes de robo de identidad o unos incidentes que a lo mejor los pondría en duda si debe emplear a esta persona. Algunas veces hasta los robos de datos ocurren por personas internas. También qué importante es que usted se asegure que lo mismo que nosotros estamos compartiendo con ustedes, que usted lo comparta con sus empleados. ¿De qué vale que el preparador sea una persona que sabe todo esto que le estamos hablando y, de nuevo, se asegure de proteger los datos? Si puede ser que un empleado que no sepa de ciertas cosas y por un error que haga, ponga en juego la reputación de ese negocio, porque cuando hay una filtración de datos, una filtración tal que todos los récords, todos los clientes se afectan, eso pone en reputación al preparador. Y no es decir, las personas algunas veces piensan que eso no me va a pasar a mí, pero desgraciadamente, muchos de los casos que tenemos, las personas cuando vienen a donde nosotros, primero que están en una situación que alarmante, porque lo único que piensan que va a ser de esta empresa, qué van a pensar mis clientes. Por lo tanto, tan importante es de nuevo que usted se eduque como eduque a su empleado. Eso habla de que recomienda que cuando hagan training, entrenamientos a los empleados, que ellos firmen un documento, que van a asegurarse de esa protección de los datos y no solamente una vez, regularmente. Por lo tanto, habla de qué usted debe pensar en términos de empleado. Habla de las contraseñas. Habla del inventario del equipo. Ahora que estamos trabajando tanto en las casas con esto del coronavirus, ¿cuántas personas han utilizado computadoras a lo mejor de las casas para acceder a la red, el network de la compañía? ¿Cuántas personas están dejando que sus empleados a lo mejor utilicen computadoras para conectarse con la oficina? La pregunta es, ¿usted ha asesorado, le ha preguntado a ese empleado que se asegure que esa computadora tiene la protección suficiente? Es una computadora que a lo mejor los hijos también están utilizando. Por lo tanto, este checklist habla de esas cosas. Si usted habla también de los equipos, ustedes deben saber cuántos equipos interactúan con los datos de sus clientes. El facsímil interactúa, tiene un password. Nosotros tuvimos una situación donde una de las violaciones que ocurrió de ese preparador fue el resultado de un printer. De hecho, y el printer era un printer que era como un backup printer. Era un printer que no se utilizaba. Pero el printer, el main printer, el printer principal de la empresa estuvo dañado y ellos decidieron utilizar uno que no tenía contraseñas. Y a través de eso fue que hubo una filtración. En otras palabras, esta lista de verificación les pregunta que hagan un inventario de todos los equipos que interactúan con esa data para determinar si usted tiene protegido todos esos equipos. También hablan de las conexiones, como dijimos, tanto de los equipos que conectan con la data. También le aconsejamos que revise el documento Small Business Information Security,
¿Y por qué? Porque ese documento es extremadamente importante, da muchos consejos también a los preparadores de impuestos. Y déjenme decirles que todas estas referencias que estamos haciendo las vamos a tener en esta presentación, al final las van a tener, y yo he preparado un documento con los distintos recursos disponibles para que lo tengan en un documento nada más y así siempre lo tengan accesible por si acaso quieren verificar alguna de esta información. Segundo paso es crear un plan de seguridad de datos. No sé cuántos de ustedes saben, y cuando hablamos de que es buena póliza o buena práctica que ustedes, los profesionales de impuestos, creen un plan de seguridad. Y sí decimos que es una buena práctica, pero deben saber que esto no es algo que qué bueno que esa empresa tiene eso. Es ley que los preparadores tengan un plan de seguridad. Y esto se requiere bajo la ley, la tienen identificada la ley Graham-Leach-Bailey. Esta ley, de nuevo, pueden conseguir información bajo el FTC, que es la Comisión Federal de Comercio. De nuevo, el FTC es que tiene jurisdicción con relación a la protección de los datos. Esta ley cubre a las instituciones, una ley que cubre, por ejemplo, a las instituciones bancarias, a los bancos, cubren los check cashing, cubren a todas estas empresas que están relacionadas con productos financieros. Y si ustedes supieran que los profesionales de impuestos están incluidos en esa lista, por lo tanto, esa ley es la que requiere que todo profesional de impuestos, todo preparador, tenga un plan de seguridad. Ese es el requisito. El IRS también tiene requisitos. Ustedes, que me imagino todos son proveedores de declaraciones de manera electrónica. Si ustedes han visto la publicación 1345, lo más seguro están más familiarizadas con ese libro que el Revenue Procedure 2740. Esos documentos indican que los proveedores, los que presentan declaraciones electrónicas, tienen unos requisitos de protección de datos de los clientes. En adición a eso, esos documentos dicen que de haber una violación de datos, los profesionales deberán reportarlo inmediatamente a las autoridades, empezando por el IRS y a las debidas autoridades. Por lo tanto, no solamente es el FTC que lo respalda la ley, el IRS también en esos documentos indican para todos los que presentan declaraciones electrónicas tienen que basarse en una protección de datos. Infórmese sobre las estafas de phishing. Muchos de los robos de datos comienzan con un correo electrónico de pesca de información. Y es tan simple como un clic en un enlace que lo lleva a un web falso. Se abre un archivo y muchas veces ese archivo tiene un programa malicioso que se incorpora en su sistema. Nosotros hemos visto algunos de los casos de los preparadores que nos han llamado con relación a un robo de datos. Algunas veces cuando se hace una investigación de cómo surgieron los hechos, algunas veces ni el preparador sabía que ya tuvimos un caso así, en donde ya ese programa malicioso se había integrado en el sistema hacía más de un año y el preparador nunca supo de esa situación. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado, algunas veces inclusive filtran, hay una violación de los correos electrónicos, por ejemplo, del preparador, en donde ya han infiltrado de nuevo la cuenta de los correos electrónicos y han visto una conversación entre sus clientes en donde usted está esperando a lo mejor una información de ese cliente. Lo que sucede en esas situaciones es que la persona se hace pasar por ese cliente indicándole al preparador, aquí te envío los documentos que me pediste. Claro, el preparador está esperando esos documentos, piensa que ese es su cliente y aquí es que se ingresan esos programas maliciosos. Por lo tanto,
Algunas veces los preparadores tienen un sistema que utilizan para protección en donde esos riesgos se minimizan. Es muy importante, por ejemplo, un preparador que no tiene razón por qué estar esperando a lo mejor una comunicación de un cliente nuevo y piensa, recibe a lo mejor un correo de alguien indicándole, soy esta persona, fui recomendado por esta persona y mi preparador que yo tenía se ha ido de vacaciones, por lo tanto me han recomendado y quisiera que me preparara mi declaración. Adjunto están mis papeles de los años anteriores para ver si puedo utilizar su servicio. Coja eso como algo sospechoso, porque ese correo electrónico puede ser de nuevo un criminal cibernético tratando de ver, claro, usted va a estar muy contento porque eso es un cliente nuevo, pero a la misma vez usted no sabe qué cosas viene con ese correo electrónico que no es solicitado y simplemente. Tenga mucho cuidado con, de nuevo, estos tipos de correo. También están los correos electrónicos lanzando la pesca, como decimos, de información, se llaman spear phishing. Y se hacen pasar muchas veces por una fuente confiable. Aquí es donde ese tipo de phishing es para adquirir acceso a cuentas o secuestro de datos. Pasos para ayudar a proteger los datos. Pues bueno, o utilice correos electrónicos personales y de negocios por separado. Protéjase contra contraseñas seguras. Autentificación de nuevo de 2 factores, instalar herramientas de anti-phishing, utilizar y actualizar frecuentemente los software de seguridad con protección de malware y contra correos electrónicos con virus. Pasos para ayudar, continúo con de nuevo para protección de los datos, nunca abra ni descarga, como mencioné, archivos adjuntos desconocidos, proteja y codifique los documentos con contraseña. No responda a correos electrónicos sospechosos. Si alguna vez ustedes reciben, y esto lo recibimos mucho, nosotros nos llaman a nuestra oficina, porque como somos el primer contacto que debe tener todo preparador cuando hay o piensa, sospecha de que recibió un correo a lo mejor sospechoso, o a lo mejor no está seguro si a lo mejor ha habido una violación de datos. Pero muchos de los profesionales de impuestos nos llaman porque recibieron un correo electrónico indicando que se necesita a lo mejor hacer una actualización de su número PIN. Algo muy importante, cuando ustedes reciban estos tipos de correo electrónico que ustedes saben que parecen ser falsos, los pueden enviar a ese correo que tengo en la pantalla y envíalo exactamente. No haga un copy o paste, no coja no. Usted tiene que enviarlo totalmente igual y después lo remueves de su computadora. La razón que hay que enviarla idéntica es para nosotros tener toda la información, el subject, todo lo que viene de eso para que puedan hacer una investigación. Reconozcan los signos de robo de datos de clientes. ¿Sabe cuáles son los signos? Los profesionales de impuestos, primeramente, van a estar viendo a lo mejor ciertas presentaciones que los clientes diciéndoles que recibieron un reembolso, o los clientes empiezan a recibir cartas del IRS y usted, de nuevo, desconoce de que le haya preparado una declaración a un cliente en particulares. Estos delincuentes cibernéticos, estos son sindicatos. Estas personas son expertos en lo que hacen. Por eso, están años atrás, cuando había mucho robo de identidad, era hacia las personas físicas. Con el trabajo que el IRS ha estado haciendo, especialmente con el Security Summit, se han reducido en cantidades drásticas los robos de identidad. ¿Qué ustedes piensan que han hecho estos criminales cibernéticos? ¿A quién ellos van a ir a decir lo que ya no podemos, las personas físicas, claro, están siendo más cautelosos? ¿Quiénes son las otras personas que a lo mejor van a tener muchos datos? Pues claro, los profesionales de impuestos. Por eso es que
estamos siempre exhortando a los profesionales de impuestos que tengan muchos, porque estos sindicatos se están moviendo a los profesionales de impuestos por la cantidad de datos que tengan. De nuevo, algunas veces las declaraciones de los clientes presentadas electrónicas comienzan a ser rechazadas. Estas son las cartas que los clientes empiezan a recibir el IRS pidiendo autentificación. Y de nuevo, algunas veces los clientes ni saben que estas declaraciones han sido sometidas. Y los clientes que no han presentado empiezan a recibir, como dije, reembolso. Estas son algunas de las señales de robo de datos. Los clientes, los profesionales reciben transcripciones de impuestos que no solicitaron. Los clientes que crearon una cuenta de servicio en el IRS, se les notifica que se ha cedido su cuenta o se deshabilitó. Los clientes reciben un aviso de que se creó una cuenta a nombre. Esas son algunas de las señales. Que es muy importante también que las personas hagan. Algunas veces también, algunas formas de que el profesional tiene una señal de que ha habido un robo de datos, es que el número de las declaraciones presentadas, ya sea con el IFEN o el PITEN, excede las cantidades de los clientes que usted ha atendido o ha preparado declaraciones. ¿Qué consejo le damos? Durante la temporada de presentación de impuestos, los profesionales de impuestos deben hacer una revisión al mínimo semanal de las declaraciones que ha presentado en su oficina. Y de nuevo, verifique para verificar las cantidades que se han presentado con su IFEN o utilizando su PITEN. Y aquí tienen que hacer si ven que las cantidades están incorrectas. Cómo reportarlo a través del eHelp Desk o cómo reportar si las cantidades que han utilizado su PITEN hay una discrepancia utilizando el formulario 14157. Cree un plan de recuperación de datos. Un plan, de nuevo, puede ahorrarle mucho tiempo valioso a proteger a su cliente y usted mismo. Implemente, de nuevo, una acción de llamar al IRS que sea un elemento de respuesta inmediata. Hay algunos preparadores, y póngase en el lugar de los preparadores. Cuando las personas no tienen un plan de recuperación de datos, algunas veces los preparadores no saben ni qué hacer. ¿A quién vamos a llamar? Vamos a llamar a la policía. ¿A quién vamos a llamar? Por lo tanto, el tiempo es sumamente importante. Debe, como parte de ese plan de seguridad, usted debe tener en ese plan a quién debo llamar y quiénes son las personas responsables que harán esa llamada. Si los datos han sido comprometidos, contacte al IRS y a la policía. Muy importante. Pero cuando hablamos de contacte a la oficina, al IRS, Stakeholder Liaison, que es mi oficina, es la oficina que el preparador debe comunicarse. Al final de esta presentación, yo tengo mi contacto para aquellos que son de la Florida o de Puerto Rico, pero para aquellos que son de otros estados, en la parte del medio dice busque Stakeholder Liaison en irs.gov y hay un número donde es nuestras distintas áreas y un número central de esa área que los va a poner en contacto con la persona que lo puede ayudar. Nosotros en nuestra oficina, cuando recibimos la llamada de un preparador que los datos han sido comprometidos, recibimos la información y eso nos ponemos en contacto con la División de Investigaciones Criminales. Y ellos de ahí toman cartas en el asunto. Si se necesita información, puede ser que nos pregunten cierta información y nosotros nos comunicamos con el preparador. De nuevo, no responda a correo de phishing. También se recomienda que contacte a las agencias estatales. Muchos preparadores algunas veces no saben a quién debemos comunicarnos. Bueno, si no saben, aquí tiene la información, el correo electrónico que puede utilizar para recibir información del estado particular que ustedes se encuentren. También comuníquense con la oficina estatal de la Fiscalía y contacte expertos también en este tema. ¿Por qué?
porque necesita que alguien determine cuál fue la causa de esos datos comprometidos y determinar si todavía es posible que hayan violaciones en un futuro, porque de nada vale tratar de poner la data de nuevo y que le pase de nuevo. También contacte el FTC para preguntas y consejos específicos. Puede ser que lo que usted ha leído del FTC no aplique a usted, o usted tenga una situación en particular. Este es el correo electrónico que usted se puede comunicar con esa agencia. Comuníquese con compañías de crédito y los clientes también. En los documentos que les vamos a dar como recurso, hasta hay una carta que usted puede utilizar para comunicarse con los clientes cuando ha habido un robo de datos. Esta información brevemente es la affidavit, es el formulario similar a lo que utilizan las personas cuando hay un robo de identidad, pero este es en el caso de los negocios. ¿Por qué estoy mencionando esto tan importante? De nuevo, este es el formulario en caso que usted experimenta que ha habido un problema y que en alguien ha tratado un robo de identidad empresarial. Esto es lo que tiene que llenar y está pasando mucho. ¿Por qué está pasando mucho? Porque están habiendo estafas de W2, en donde las personas, algunas veces estos criminales cibernéticos, están llamando a los principales o personas dueños de compañías, pidiendo cierta información, indicando que ellos y se hacen pasar por un alto ejecutivo de esa compañía pidiendo cierta información. Y algunas veces cuando los empleados no hay una práctica en esa empresa como tal de cómo verificamos a alguien que simplemente nos envió un correo electrónico diciendo que es un alto ejecutivo, es un supervisor, pidiendo una lista de todos los W2, ¿cómo verificamos eso? El empleado a lo mejor piensa, sí, es fulano de tal, y le da la información. Por eso es que están habiendo tantos robos también de entidades. No solamente, de nuevo, están accediendo a información de la W2 y van a utilizar eso para hacer distintos crímenes, pero de verdad que también estamos teniendo muchas situaciones con las empresas. Bueno, esto que tengo aquí, y pronto se lo voy a pasar a Horacio, esto es cómo reportar cuando ha habido un robo de data de W2. Y esto está pasando en escuelas, universidades, hospitales, en donde, y nosotros tenemos varios artículos con respecto a esto, de nuevo, en donde alguien ha llamado a una oficina en donde tienen el payroll, y simplemente se hizo pasar por un funcionario alto y pidió cierta información. Y el empleado pues le dio una lista de todos los W2. Imagínense un hospital, imagínense una escuela, cuánta información. Cuando eso pasa, la IRS ha preparado esto para que la persona haga ese tipo de reportes. Eso se lo proveo aquí de nuevo para que lo tenga. Estos son los recursos que hemos hablado. De nuevo, contienen mucha de la explicación que yo he hecho. Continúo, estas son páginas, artículos que el IRS provee con respecto a este tema que he estado discutiendo. De hecho, le incluí la parte de abajo, no está relacionada con violaciones de datos, pero sí es donde el IRS está poniendo todas las funciones cuando está viendo algunos cambios en nuestra organización con respecto a algunas funciones aquí que estamos haciendo las actualizaciones. Y aquí, esta es ilustrándole solamente la página que usted va a recibir. El documento que he preparado va a tener este sinnúmero de información, alguna de ellas está en español. Va a contener también otros enlaces y información con respecto a Small Business Administration y Better Business Bureau. Y de nuevo, estos son los puntos claves, de nuevo, que quiero llevar antes de terminar. Asegúrese de mirar esos 6 pasos de seguridad, además de los otros pasos que he hablado. Tenga un plan de seguridad y actualícelo también con sus empleados. Si trabaja de forma remota, asegúrese que lo está haciendo con toda precaución y con la seguridad necesaria. Y de pasar un robo de datos, ustedes saben que con la primera persona se tiene que comunicar es con Stakeholder Liaison.
De nuevo, muchas gracias por todos estar aquí, porque yo sé que es la temporada de impuestos y deben estar muy ocupados. En estos momentos le voy a ceder el micrófono a Horacio. Gracias. Aquí estamos. Ok. So, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros discutiendo este tema tan importante, especialmente durante este tiempo donde se está intercambiando mucha información privada. Lógicamente se está intercambiando para entonces poder procesar los documentos de los impuestos, pero es información que es bien sensitiva y los criminales cibernéticos están más activos que nunca. Como han visto este año que pasó, están en todos lados, no solamente detrás de la información privada, pero están afectando las líneas de petróleo, están afectando hospitales. El año pasado fue un año donde finalmente se pudo confirmar una muerte a caso de un ataque cibernético que ocurrió en un hospital. La ayuda no se le pudo dar al paciente a tiempo. Y se está considerando como el primer acto de ataque cibernético que causó una muerte de una persona. Así que son tiempos muy importantes, tiempos que estamos cambiando y queremos entonces discutir cómo mejor prepararnos y proteger la información de nuestros clientes también, porque al fin y al cabo nuestros clientes son los que terminan siendo afectados. Y una de las áreas que queremos cubrir son las herramientas populares que se utilizan en este mercado para asegurarse de que la comunicación sea fácil, que el intercambio de información sea fácil. Y se usan estas aplicaciones populares que son buenas para grabar nuestras fotos de celulares, pero no necesariamente para guardar la información sensitiva de muchos de los clientes de nosotros. Así que quiero empezar a tocar esa área. Y antes de brincar, quería dar un pequeño update que además de las regulaciones del IRS, que como ustedes son responsables de ejercer. En los estados que ven en pantalla, todos tienen leyes que requieren la protección de la información de los ciudadanos de ese estado. Así que incluso si usted está en Florida y tiene información o la ayuda con los taxes a un cliente en California, las leyes de California de privacidad le aplican a usted, porque esa información tiene que ver con ese ciudadano. En caso de que la información o su cuenta de email sea infiltrada y la información sea sacada, tiene que también no solo reportarle a la IRS, sino que como tiene ciudadanos de California, tienen que reportarle al State Attorney de California y dejarle saber que pues ocurrió un ataque de información donde la información de uno de sus ciudadanos fue afectada. Es importante saber cuáles son los estados que tienen estas reglas para entonces saber a quién se le puede notificar. Y Maritza mencionó que es importante tener ese plan de seguridad, y unas secciones de ese plan de seguridad es tener un plan de contacto. De contacto, no solo contactar al cliente y dejarle saber e informarle, sino que contactar a las autoridades, al IRS, tener la información y el email de quién respectivamente tiene que notificarle, de quién en el estado, y si tiene gente de otros estados, a quién en esos otros estados y cuál es ese proceso. Es importante tener eso ya escrito para que cuando ocurra es un plan que puede ejercer y no necesariamente estar tratando de descubrir qué tengo que hacer. Ya cuando está en un plan, lo pone en función, lo corre y puede recuperar más rápido y continuar con su negocio en vez de estar en ese momento buscando cómo es que puedo resolver este problema en que me encuentro. Ahora, hablamos de la privacidad y de las regulaciones y quiero mencionar que estas son una de las áreas. Estas aplicaciones son las áreas donde es más difícil como un profesional de seguridad cibernética, es más difícil conversar y hablar con los negociantes, los profesionales,
porque son aplicaciones de productividad y son aplicaciones de backups de donde poder guardar la información que son bien populares. Mucha gente está familiarizado ya con el Microsoft Office, están familiarizados con el Google Suite, usan Gmail, usan Yahoo Mail. ¿Y qué pasa? Que estas aplicaciones no cumplen con los reglamentos que el IRS requiere, no cumplen con los reglamentos que los estados requieren de privacidad. Por lo tanto, son buenos para intercambiar, como dije, fotos y mensajes con nuestros familiares, pero no necesariamente para correr un negocio. Ahora, ellos tienen una versión que cumple, pero no es la gratuita y también no es la de más bajo costo. Ya estamos mirando al plan mediano y mayor, y de todos modos, de default, ¿sabe? Cuando usted la compra al principio, no viene configurada para cumplir con todos esos reglamentos. Hay cambios que usted tiene que hacer manualmente para asegurarse que esté cumpliendo con las leyes y los requisitos. Estas son las aplicaciones populares y las quería poner en caso de que usted vea una de sus aplicaciones que está aquí, pueda entonces al final de este webinar estaremos poniendo unos links donde pueden ir a bajar el checklist que Marisa mencionó, que Cecilia trabajó para traducirlo, donde le dice cómo crear ese plan de seguridad. Y ahí también van a haber recursos y programas donde pueden descubrir otros programas que sirven la misma función a estos que ven en pantalla, pero cumplen con todos esos reglamentos y aseguran de que tu información y la información de su cliente esté bien protegida. Para file sharing, que es una de las áreas, y el email, esas son las áreas más importantes, right? ¿Verdad? Aquí es donde recibimos información, intercambiamos información. No es contra el reglamento del IRS o de la privacidad de los estados usted recibir un W-2 por email. Si usted lo recibe, no hay problema con esa práctica. El problema es dos cosas. Marisa mencionó que una de las formas y las estafas más grandes que están ocurriendo a veces se llama Business Email Compromise. Cuando su cuenta de email es infiltrada por criminales cibernéticos y entonces tienen todos los emails que usted ha intercambiado ha intercambiado con sus clientes. ¿Qué pasa? Que el año pasado, por ejemplo, ellos no cambian toda la información que está en los documentos de preparación de impuestos. Ellos lo que cambian a veces son las cuentas de banco, donde el reembolso tiene que ser depositado. Por lo tanto, cuando usted mira todos los papeles, tiene el nombre de su cliente, tiene toda la información verdadera y lo único que cambian a veces es en la cuenta de banco, para que ese reembolso vaya a otra cuenta donde los criminales cibernéticos pueden accesar los fondos y robarlos. Es importante que sepan que estos emails deben ser monitoreados. Gmail, Yahoo, Outlook, GoDaddy, todas estas plataformas de emails no proveen los sistemas de seguridad, no son monitoreados. Por lo tanto, si yo veo en los sistemas de email de nosotros, si nosotros vemos que usted siempre se está conectando de Orlando, de Tampa, de Miami, de Jacksonville, y de momento, 5 minutos luego de desconectarte, se conecta de California, nosotros vamos a cancelar eso. No vamos a dejar que entren porque no hay forma que todavía exista, o a menos que usted sea un científico secreto. Y si lo tiene, por favor, deme acceso a esa tecnología, porque me gustaría llegar al otro lado del país en 5 minutos. Es importante que sea monitoreado para parar eso de que suceda. Y esos son los sistemas que son robustos, que requieren el IRS, porque usted maneja mucha información sensitiva y privada de muchos de sus clientes.
el file sharing se usa para intercambio de files grandes. Y entiendo que son aplicaciones muy fáciles de utilizar, que son aplicaciones que son populares, que puede utilizar fácilmente. Hay otras aplicaciones que también son fáciles, a lo mejor no son tan populares, pero cumplen con todos los requisitos para poder intercambiar. Porque como dije, recibir la información no hay problema. Mantener esa información en su email, el IRS también no permite tener email comercial así, tiene que estar separado, tiene que estar encripto o cifrado para que nadie pueda tener acceso a esa información. Pero cuando usted va a intercambiar los documentos de nuevo con ese cliente, es ilegal usted enviarlo por email que no sea encripto o cifrado. Por lo tanto, mucha gente usa los file sharings, pero los file sharings tienen que ser en plataformas de seguridad. Tiene que también proveerle una contraseña a ese cliente para que ellos vayan a ese documento, pongan la contraseña y entonces puedan accesar sus documentos. Ellos le pueden enviar a ustedes la información sin problema, pero usted no puede enviarle un email de vuelta con toda esa información sensitiva, especialmente si cuando se lo está enviando a un email que no es considerado seguro, como es la mayoría de nuestros clientes, utilizan Gmail, Yahoo, Outlook y todas las otras compañías que lógicamente tienen plataformas populares y públicas. Ese intercambio es bien importante. Esos son los detalles que tienen que prestar atención en cuanto a las aplicaciones que están utilizando. Es también importante saber que esas aplicaciones estén seguras, que mantengan la información en los Estados Unidos, que no se guarde esa información fuera de Estados Unidos. Y esos son los cambios que yo mencioné cuando compra el paquete que cumple con el reglamento del IRS, por ejemplo, en cuanto a seguridad. Ahora tenemos que mirar el lado de privacidad. Seguridad y privacidad son dos cosas diferentes y es importante tener ese entendimiento. Que en la seguridad, la aplicación puede cumplir con la seguridad, pero la privacidad a lo mejor requiere que solamente los centros de datos de información sea dentro de los Estados Unidos. Google, GoDaddy, Outlook, Microsoft, Yahoo, tienen centros de datos alrededor del mundo y ellos mueven esa información fuera de las fronteras de Estados Unidos para mantener que si algo sucede en esos centros de datos aquí en el país, puedan tener una copia fuera del país. Lo hacen con un sentido bueno, con un sentido de seguridad, pero en su caso, si usted no le hizo el cambio a su perfil cuando compró esa cuenta, ahora su información sale de los Estados Unidos y es usted responsable por ese movimiento que ocurrió. Por lo tanto, cuando se hacen los cambios en los perfiles, aunque sean pagados, tienen que hacer ajustes manuales para que entonces la información se mantenga dentro de Estados Unidos y no se vaya fuera. ¿Qué puedo hacer? Es una de las preguntas que me imagino que se tienen que estar preguntando. Tú sabes, Horacio me acaba de decir que todas las aplicaciones que yo utilizo no sirven para cumplir con los reglamentos, aunque llevo años y no ha pasado nada, y si ese es el caso, gracias a Dios que ha sido así. Pero hay que buscar las soluciones que son seguras. Como mencioné, las versiones de negocio. Por eso ese es el segundo punto. Las soluciones seguras mayormente son las versiones de negocio. Cuando vaya a comprar los paquetes, no compren el paquete que diga individual, sino compren el paquete que ya empieza a decir business o de negocio, para entonces poder hacer los cambios manuales que le mencioné en esa cuenta. Por eso es que esas cuentas a veces son más caras que las individuales. Es porque ellos tienen que también darle a usted la función de poder proteger la información, mantenerla dentro de Estados Unidos y que no se salga. Porque si usted hace ese cambio y ellos mueven esa información fuera de Estados Unidos después que usted dijo que no se hiciera, ahora usted no es responsable, sino que es Google o Yahoo o Microsoft los que son responsables de eso. Y como ellos tienen que añadir ese nivel de seguridad para mantener esa información como usted la quiere, por lo tanto le cobran un dinero extra. Versiones de negocio es bien importante que busquen en estas aplicaciones. Asegúrense que la información esté con encripción, es cifrada o encryption en inglés,
para que esa información sea cerrada y protegida en los servidores públicos de estas compañías. No necesariamente públicos que cualquier persona pueda accesarlos, sino que dentro de sus centros de datos está protegida y que la información no va a ser tocada. Eso se llama encripción al descanso o encryption at rest, significando que la información dentro del servidor está protegida también cuando está en movimiento. Es súper importante buscar los niveles de encripción de los programas y las aplicaciones que vamos a estar usando. Los servicios de monitoreo, como mencioné, no solamente es tener los antivirus, es quién te está ayudando a monitorear ese antivirus, que las alertas que está dando estén funcionando, que los programas malignos estén siendo parados, que no hay un criminal cibernético sacando información de sus sistemas. Es importante que consiga una compañía que pueda trabajar con usted en hacerse seguro de que sus sistemas estén cumpliendo con esos reglamentos. Nosotros recomendamos una compañía de seguridad cibernética en vez de una compañía de IT, ya que son dos funciones muy diferentes, ¿verdad? Según lo mismo, ustedes son preparadores de impuestos y de taxes, pero no necesariamente significa que son contables. Por lo tanto, los de IT hacen un trabajo en las computadoras y los de seguridad cibernética hacen otro. Hay que especializarse en dónde vamos a coger esas ayudas. Y finalmente, el monitoreo de cómo se conecta con los VPNs. Los VPNs están siendo programados apropiadamente, se están conectando. Todas las áreas del plan de seguridad, hay un servicio de monitoreo que garantiza que todo eso esté cumplido y usted no tiene que preocuparse para eso. Y finalmente, la verificación. La verificación significa que cada 3 meses, 2 veces al año o por lo menos una vez al año, usted reciba un documento o se reúna con su proveedor de seguridad cibernética o de IT para que le digan qué ha pasado este año, cómo se ha movido, también para discutir los nuevos cambios de leyes, ya que las leyes están cambiando mucho, especialmente ahora como dije, el año pasado de seguridad cibernética, hay muchas leyes que están cambiando y tienen diferentes requisitos y es importante que se reúna con ese experto para entonces ajustar sus sistemas y asegurarse de que la información esté segura. No solamente es el servicio de monitoreo y de verificación es importante para usted, sino es importante también para el IRS. Cuando el IRS y usted le notifica, oye, sufrí un ataque cibernético, me robaron información o cambiaron la información de banco porque se metieron a mi email. En el servicio de monitoreo y verificación tenemos la evidencia de qué sucedió y eso le ayuda al IRS preparar los nuevos avisos, dar nuevos cursos, dar más información en áreas porque saben entonces de dónde vino. Muchas veces te puede ayudar a la policía o al FBI a arrestar a alguien si la información que se quedó en tu computadora no fue borrada por el criminal. A veces se puede encontrar evidencia para poder identificar a la persona que está haciendo estas estafas. Es bien importante que se implemente. Y aquí les estoy dando una de va a estar disponibles las herramientas de seguridad que debe asegurarse y asesorarse de tener. Por lo tanto, esta lista, aunque sea, a lo mejor se vea un poco muy diferente y no sea tan clara como para decir, para usted entenderla, si se la da a su persona de IT o su persona de seguridad cibernética, ellos van a saber qué tipo de herramientas se necesita y entonces podrá usted crear un ambiente y proteger sus laptops, sus computadoras, sus tabletas, sus teléfonos y poder asegurarse que la información esté privada de su cliente y que no sea accesible por los criminales cibernéticos.